Seguimos con ustedes, amigos, acá en La Palestra, dándoles cortesía de servicios 3000, donde consigues todo para el sistema de enfriamiento de tu vehículo. Somos el hogar de los radiadores en la ciudad. Allí consigues de todo tipo y de las mejores marcas para atender y mantener el sistema de enfriamiento de tu vehículo óptimo. Servicios 3000, atendido por su propio dueño en su cómodo local frente a la comandancia de policía en la carrera 15 en calle 14 de Guanare. Servicios 3000. Si necesitas asesoría legal oportuna y eficiente, cuentas con la abogada Brenda Araque, una profesional a carta cabal. Puedes contactarla por el teléfono 0424-554-1580. Les recordamos que este espacio pueden seguirlo también en la versión audiovisual en nuestro canal en YouTube, colocando la frase Daniel España en La Palestra. Consiguen el canal ahí en YouTube, donde salen todas las entrevistas que hacemos a diario acá en el espacio, para que la disfruten en su tablet, en su computadora personal, en su celular, en la comodidad de su hogar y por supuesto con los invitados de su preferencia, allí en el canal en YouTube, Daniel España en La Palestra. También salimos para la zona alta del estado a través del canal Teleparaíso en la población de Biscucuy y Chabasquén. Ahora vamos con personajes que son noticia en La Palestra. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Honorio Pérez Romero, quien es dirigente de la organización política Organizados para Gobernar OPG. Bienvenido, Honorio. Muy buenas tardes al amigo periodista Daniel España. Muchas gracias por la invitación. Es interesante participar en estos medios de comunicación social con el propósito de llevar nuestro mensaje a la comunidad de Guanare y fundamentalmente a toda la comunidad del Estado portuguesa, que en este momento o hasta donde alcancen las ondas hercianas de esta emisora. Importantísimo, porque es necesario aclarar una serie de situaciones que vive y de aclarar prácticamente la situación real que vive el país. En eso estamos empeñados hoy y por eso estamos acá presentes. Una feliz tarde a todos los guanareños y buen provecho a todos los ciudadanos de este pueblo de Guanare. Sí, Honorio, decía al inicio del espacio, porque tú formaste parte varios años del movimiento Tupamaro, una organización política de izquierda que de alguna manera ha estado apoyando y sigue apoyando en este caso a la revolución bolivariana, y que ahora pues está en esta organización, Organizados para Gobernar, luego de haber salido pues del movimiento Tupamaro a propósito de los acontecimientos políticos de los últimos años. Eso de alguna manera hace interesante tu postura política, porque nos gustaría pues conocer qué diagnóstico tienes tú de la situación política del país, entendiendo que por varios años apoyaste de alguna manera al gobierno revolucionario y ahora de alguna forma pues no coincide pues con el rumbo que ha tomado la gestión. Cuéntanos qué diagnóstico manejas del escenario actual del país. Bueno, en primer lugar, es necesario señalar que nosotros estuvimos dentro de este proceso como unos aliados tácticos porque nosotros pensamos que era necesario en aquel momento salir del bipartidismo que tenía 40 años y que ese modelo se había agotado prácticamente y que el país vivía una situación de tragedia en aquel momento. Nosotros pensamos que aliándonos con esta propuesta de la revolución, creíamos que el país podía salir adelante. Más sin embargo, al cabo de poco tiempo nos dimos cuenta que esto no era más que una dictadura militar que quería imponer, que se quiso imponer y se impuso al punto tal de que hoy ya prácticamente tenemos una dictadura militar muy institucionalizada, con el pase que le ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro, al ministro de la Defensa, Padrino López, quien hoy en día es el que tiene la potestad sobre todas las decisiones que deben tomarse a nivel político, a nivel gubernamental en el país, con el pretexto de darle un nombre rimbombante, que es el problema del abastecimiento.
El problema del abastecimiento en el país es un problema tan crónico, es un problema que prácticamente ha llevado al país a vivir en medio de una tragedia horrible que está viviendo el venezolano hoy en día. Y esta es una situación que no se resuelve por la vía del autoritarismo, por la vía de poner militares al frente, porque eso lo que hace es generar intimidación en el seno del pueblo que anda buscando comida para resolver su problema, y ellos piensan que por esa vía van a resolver, intimidando al pueblo, pues con eso van a resolver el problema de la distribución. Ahora, Honorio, hablando como tal del proceso revolucionario como tal y de las ideas que maneja el proceso revolucionario, que son, digamos, reiteradas, de apoyar a las personas más desposeídas, de redistribuir la riqueza en el país, de no seguir, digamos, apoyando a los capitalistas y a la burguesía. Desde ese punto de vista, ¿tú crees que la revolución ha logrado algo en el país o tú no le ves ningún logro? En absoluto. Bueno, y tiene, por ejemplo, hace pocos días aquí en Portuguesa, uno de esos nuevos ricos, diputados nuevos ricos del chavismo, de esos que eran reposeros del metro de Caracas, que se aliaron con Maduro, hizo una fiesta acá en Portuguesa donde corrió el whisky de ese que llaman mayor de edad. Y de la gastronomía, y disfrutaron pues de la gastronomía japonesa, y por último, bueno, pues las más finas y exquisitas gastronomía criolla venezolana. Pero allí no invitaron a la base del PSV, ni invitaron a esa militancia revolucionaria. Allí estaban los nuevos ricos, esa nueva clase que se empoderó en el poder, esa nueva clase que saqueó al país, esa nueva clase que condenó a la inmensa mayoría del país a vivir en la desgracia en que vive hoy el pueblo venezolano. O sea, que entonces, nosotros, desde ese punto de vista, comenzamos a ver que el proceso revolucionario fue atrapado por una nueva clase política, de unos nuevos ricos que venían de la Cuarta República y del sector militar, que fueron los que lograron. Y si la gente se le olvidan las cosas, ahí está, por ejemplo, el primer plan que lanzó el presidente Chávez, que fue el Plan Bolívar 2000, donde ese plan derrochó más de 2.000 millones de bolívares, más de 2.000 millones de dólares comenzando. Entonces, eso fue un desastre total al inicio del gobierno de Chávez, cómo los militares derrocharon ese dinero y cómo se enriquecieron la inmensa mayoría, que después le dieron la espalda nuevamente a Chávez. Ahorita que menciona al presidente Chávez, a propósito de que hoy se está conmemorando el natalicio número 62, ¿cómo ves tú al presidente Chávez? ¿Tú lo visualizas como un líder que dirigió el país? ¿Tú lo visualizas como alguien que intentó o impulsó la reivindicación de las clases sociales, digamos, de la nación, o cómo lo visualizas? Chávez no fue más que un militar golpista que luego, al ver que fracasó, porque fracasaron totalmente, ese golpe fracasó porque eran unos ineptos, unos incapaces, y ahí se dio cuenta, ahí nos dimos cuenta todos cuando leemos la historia de quienes participaron y quienes no participaron, cómo lo hicieron. Resulta que Chávez no participó prácticamente en ese golpe, porque una conversación que yo sostuve con el comandante Acosta Chirino, resulta que Chávez se desvió por la vía de Tejería y lo dejó solo a él enfrentar la situación en Caracas, y nunca llegó a Caracas, sino que llegó por el otro lado. Llegó únicamente a refugiarse al Museo Militar, y de allí no lo sacó nadie. Entonces, quiere decir que esto fue prácticamente el golpe de Estado, fue un golpe de traición para muchos militares. Entonces, sobre eso hay que escribir, y sobre eso hay que detallar mucho para que el pueblo sepa realmente cómo fue la situación de esto. Esto está por saberse, y una vez que este gobierno caiga, aquí se van a saber las cosas cómo fueron. Incluso hasta la misma muerte de Chávez se va a saber cómo fue que eso ocurrió. Por eso yo veo a Chávez como un personaje
que llega en el momento preciso de una grave crisis política. Por eso es que nosotros siempre hemos estado pendientes de que cada vez que ocurre una situación política grave en el país, los oportunistas andan pendientes para llegar en el momento preciso, para penetrar en el seno de las masas, para lograr interpretar un deseo que luego ellos se lo hacen, como el caso de Chávez, que logró convertirse en un mito dentro del poder popular y logró galvanizar a las masas para luego presentar un proyecto que no llegó a ninguna parte, porque el proyecto bolivariano no tiene absolutamente ninguna posibilidad de cambio. Ese proyecto bolivariano fue precisamente para tratar de engolosinar a las masas y tratar de hacer lo mismo, porque lo que se hizo durante la Quinta República fue peor que lo que hicieron los de la Cuarta República. Ok, Honorio, hay quienes manifiestan que la aparición del presidente Chávez, el proyecto que él desarrolló, fue, digamos, un mal necesario, o es un mal necesario para el país, por lo que tú acabas de decir, que se estaba en un modelo político agotado de, en este caso, la denominada Cuarta República. ¿Tú cómo lo ves desde ese punto de vista? Bueno, eso fue así. Pero sí fue un mal necesario. Nosotros pensamos que esto no iba a ocurrir, pero como siempre hemos tenido unas grandes reservas sobre los militares, porque conocemos la historia, por ejemplo, la historia de Argentina con Perón. Perón hizo la misma cosa. Perón llegó a Argentina en los años 20, 30, cuando Argentina venía desarrollando un modelo extraordinario, venía industrializándose, venía prácticamente, tenía un desarrollo interesantísimo en América Latina, que era uno de los países que proveía a parte de Europa de todo lo que producía. Entonces, cuando llega Perón al poder, Argentina se viene al suelo como producto precisamente del desarrollo de una política populista que desarrolló Perón, y eso fue prácticamente lo que hizo Chávez. Aquí, en vez de haber sembrado el petróleo, en vez de haber industrializado el país, en vez de haber resuelto los problemas fundamentales del país, lo que hicieron fue comenzar a desarrollar un populismo donde todo el mundo le daban las cosas a la gente sin saber de dónde salían, y aprovecharon una de las más grandes bonanzas petroleras que ha tenido la historia de este país, con más de 1.500.000.000.000 de dólares que pasaron estos últimos 17 años, y eso lo derrocharon, lo acabaron, y el país está sumido en una de sus peores y más profundas crisis que ha vivido Venezuela en los últimos tiempos. ¿Cómo evalúas tú el comportamiento de la oposición? Porque desde la revolución se manifiesta que la oposición instiga al odio, que la oposición instiga al desorden, que la oposición manipula el escenario económico del país porque quiere llegar al poder para apoderarse nuevamente del gobierno nacional y entregárselo al imperio. ¿Tú cómo evalúas a la oposición? Bueno, la oposición en este momento es la única fuerza para el cambio. Lamentablemente, con todos sus errores, lamentablemente con toda esa trayectoria negativa que tienen algunos actores que están todavía dentro de la mesa de la Unidad Democrática, aunque los nuevos actores de la política son otros, pero todavía quedan algunos viejos actores de la política punto fijista que están allí. Pero esa es la única opción que tiene el pueblo en este momento para salir de este gobierno. Por esa razón, nosotros que estábamos situados en el centro, nos dimos cuenta que dentro de ese sector no existe la posibilidad de forjar un gran movimiento para presentárselo al pueblo como una opción para salir de este gobierno. Y entonces nosotros pensamos que la situación, que la oposición hoy en día está jugando un papel, el papel que tiene que jugar,
lamentablemente, después de que pase todo esto, veremos a ver cómo se deslindan toda esta situación, porque nosotros hoy en día participamos en la mesa de la unidad democrática, pero no fuimos allí a embargar nuestros principios, ni fuimos tampoco a hipotecar nuestras convicciones dentro de la mesa de la unidad democrática, sino que estamos jugando una táctica política igualita a la táctica que jugó el Partido Comunista en el año 1956, cuando logra aliarse con Acción Democrática, con PUR, para formar un gobierno de unidad nacional, para formar una fuerza de unidad nacional que diera el traste con la dictadura militar policíaca de Pérez Jiménez. Nosotros hoy en día creemos que la única fuerza que puede dar al traste con esto, lamentablemente, es la oposición. Y esta no es una situación que yo lo diga, sino porque nosotros lo hemos venido viendo desde hace algún tiempo y hemos creído que la oposición tiene razón en muchos aspectos de la necesidad de cambiar esto, y ha sido la oposición la que ha venido de alguna manera enfrentando los desmanes de este gobierno, y lamentablemente en el año 2002 cometieron gravísimos errores, que en ese momento era el momento de haber cambiado esta situación, de que esto no se hubiera alargado tanto y de que el desastre que tenemos hoy en día no lo estuviera viviendo Venezuela. Pero la oposición cometió los gravísimos errores de poner un hombre tan estúpido como Carmona Estanga, que en vez de venir a unificar al pueblo y a unificar a las fuerzas políticas para un cambio real en el país, lo que vino fue a poner la torta, a crear decretos para hacer lo mismo que estaba haciendo Chávez, hacerlo él también. Entonces esa fue la situación que lo llevó totalmente al derrumbe de ese gobierno. Bueno, le vamos a cumplir una pausa comercial. Al regreso me gustaría que nos precisaras cuáles son esos aspectos o esas críticas que hace la oposición que a tu juicio son acertadas respecto a el gobierno revolucionario. Vamos a la pausa y venimos.